Bien. Bueno, la idea de la charla, primero, gracias a todos por la invitación y a todos los participantes. Iván, muy buena la presentación. Voy a hablar un poco en contraposición a la última parte que habló Iván, de mostrarle eh, lo que es la captura estructurada de datos definida en FHIR, y en particular lo que nosotros lo enfocamos a lo que es el ámbito de la telemedicina. Por supuesto que ahí al momento no es lo mismo un GIS, como contaba Iván, que la telemedicina, que suele ser algo de un menor complejidad. Entonces, ven ahí, ¿no? Cambió la pantalla, pues no Sí, estoy. señor. ¿Quién soy? Bueno, yo soy médico cardiólogo de hace muchos años y ya cuando estaba haciendo cardiología me metí en el mundo de los datos a través de la estadística, y eso fue lo que me llevó a ensuciarme un poco y a remangarme y a dedicarme 100% al trabajo y manipulación de datos con lo que es la ingeniería de datos e interoperabilidad. Y trabajo hace 2 años en UMA, donde trabajo con proyectos relacionados a datos en salud y a interoperabilidad. Y además soy docente en la UNL y en la Universidad de Barcelona, siempre tratando de volcar al mundo por ahí más médico en un idioma sencillo todo lo que es inteligencia artificial e informática médica. Entonces, la idea es darles como un pantallazo de lo que es Extractor Data Capture y para qué puede servir, y mostrarles que es válido, digamos, nuestra experiencia, digamos, en el diseño y la implementación de toda esta solución que se define, con distintos temas a abordar que están definidos directamente en el estándar. Primero, como introducción, digamos, la captura y la generación de los datos es un proceso crítico. Eh, para cualquier negocio y en la salud puntualmente, con todas las dificultades que tiene el contexto donde se capturan los datos, que puede ser un paciente enfermo, un médico colapsado de trabajo o un investigador. Este, por ejemplo, es el formulario que nosotros diseñamos en el 2016 con CONAREC, con residentes de cardiología, para hacer un trabajo a nivel nacional que hicimos y después publicamos. Un formulario horrible, gigante, que obviamente después nos dimos cuenta que para poder validar todos esos datos tuvimos que contratar un programador para que nos ayude a hacer un cuestionario con validaciones y todo online. Entonces, yo que lo veo desde el lado de los datos, es dentro del ciclo de vida del dato es el más importante en términos de data quality. Si los datos ya se capturan mal, ya arrancamos mal, río abajo, digamos, para poder analizarlos. Bueno, entonces vamos a hablar de este subestándar dentro de FHIR, que es Extractor Data Capture, que es una guía de implementación, una de las pocas a nivel internacional, que ya existe hace muchos años y ahora salió en su cuarta versión, que básicamente especifica cómo diseñar aplicaciones que utilicen recursos questionary y questionary response para la captura de datos. Sería como un Google Form, si querés, de Fire, y varios países han desarrollado sus propias implementaciones de esto. Los más fuertes es Noruega, Estados Unidos y Australia. Y acá les muestro dos casos de uso. Este caso de uso que mostraron en el Dev Days este año, que ya lo están usando en Holanda, en Países Bajos, que utilizan cuando un médico solicita una derivación de un hospital, solicita la derivación a otro hospital para una especialidad, entonces ese hospital le manda un recurso cuestionario. Este hospital tiene un sistema que tiene la capacidad de renderizar ese cuestionario y generar una respuesta, y en base a ese postprocesamiento de esa información que después vamos a ver, se acepta o no la derivación. Esto es una presentación que hizo Bram Westlow en DevDays, y este es otro caso también de otra presentación donde lo utilizan directamente para los pacientes, que les desarrollaron un portal de pacientes en una cadena de hospitales en Holanda, y cuando el paciente solicita un control, le mandan un cuestionario. Ellos diseñaron cada servicio y especialidad tiene sus propios cuestionarios, entonces, para casos de uso específico de distintos pacientes, entonces, dependiendo de esa respuesta, es que automáticamente se procesa y le aceptan un turno o no. Y bueno, básicamente lo que hace es permitir, a través del Lego Fire, generar un formulario de preguntas, donde se definen las reglas de cómo se visualiza, qué reglas de validación tiene, cómo se va a rellenar automáticamente el formulario y cómo se va a guardar esa información. En la guía de implementación hay unos gráficos, es un poco hostil, hay que reconocerlo. Yo me voy a centrar más que nada en el llenado del formulario, pero también hay toda una parte que hay herramientas open source para diseñar esos formularios, que después podemos hablar de los desafíos de eso. Entonces, hay como dos cosas que podemos ver, ahora lo vamos a ver con ejemplos.
Tenemos el llenado simple del formulario, que tenemos un JSON Fire, que es el recurso questionary, donde se define ese cuestionario. Tenemos una aplicación, un software, una pieza de software que puede renderizar ese formulario. El médico va a responder y hay por detrás también ciertas reglas que están definidas en este cuestionario que van a hacer que se validen ciertos datos, se muestren o no ciertas preguntas dependiendo de las respuestas, que se hagan cálculos automáticos, etcétera, y se guarda el formulario en un questionary response, que es otro tipo de recurso, ¿sí? Para cada questionary, que es la definición de un formulario, se van a generar n cantidad de questionary response por cada paciente que vea, por ejemplo, un médico. Y después tenemos la parte más avanzada del formulario, donde antes de que se empiece a llenar el formulario, ese formulario se carga con datos previos que están en un Firestore, ¿sí? Hay un servicio de prepoblado, prellenado de ese formulario para que el médico no tenga que andar cargando nuevamente alergias o cosas que son crónicas y que ya están en un sistema. Y después hay un servicio, una vez que se finalizó la respuesta, que extrae esos ítems, ¿sí? En distintos recursos Fire definidos. Y vamos a ver el form filler. El form filler es como el frontend que permite renderizar ese formulario. Y eso se configura en un recurso questionary, ¿sí? Donde yo puedo establecer los tipos de campos, cardinalidad, reglas de validación y reglas condicionales. Entonces, se ve acá, digamos, la otra ventana. Eh, Sí, se ven, vos estoy viendo tu navegador, digamos. Bien, entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, este es un recurso questionary, ¿sí? Donde acá tengo distintos ítems que se van poniendo, ¿sí? Con distintos tipos de datos, cada ítem, un string, un integer o seleccionables, y entonces yo lo puedo visualizar, ¿sí? Y así es como se vería. Yo sí diseño mi propio form filler, ahora vamos a ver que hay otros form filler que son open source, que uno puede agarrar e incorporar como una librería, pero puedo definirle todo, customizar, digamos, todo el diseño de ese formulario. Y entonces con tipos de datos básicos, como por ejemplo la edad, no sé, el sexo, desplegables, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda que hace un expand a un servidor terminológico, ¿sí? Qué sé yo, aspirina. Em, Esto creo que porque anda local puede andar un poco lento. Y ven cómo dependiendo de lo que yo lleno, se van llenando algunos campos o no. Algunos campos pueden ser repetitivos o no, ¿sí? Y bueno, algunos, por ejemplo, acá no me va a permitir poner letras y así, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a llenar todo rápido así, con datos de prueba nada más. Y acá le pongo así y vamos a agregar otra alergia porque es una persona muy alérgica. Y le ponemos medicamentos. Entonces yo lo guardo y el form filler lo que hace es generar este questionary response, ¿sí? Con todos los datos que yo puse, ¿sí? Por ejemplo, acá que yo le había agregado las dos alergias, el peso, la altura y las fechas de inicio del reposo, etcétera. Bien, esa es como la primera parte, digamos, cuando o lo que ve el profesional de la salud o el paciente o el usuario que va a interactuar para cargar los datos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver como algunas cositas adicionales. Bueno, estos son ejemplos de los form filler, cómo se ven, la versión de el NLM, de la Librería Nacional de Estados Unidos, que desarrolló su propia form filler open source, y esta es la de Australia. Ven como los diseños son muy diversos, y esto se usa en distintos proyectos en estos países, ¿sí? Pero después tenemos como la parte del populate, que es el método por el cual yo defino cómo se va a llenar ese formulario si es que la información existe, ¿sí? Entonces yo defino en el cuestionario reglas para llenar ese formulario. Y hay tres métodos posibles para hacerlo. El estándar define varios métodos para distintos casos de uso. Puedes hacerlo solo con observaciones, que se rellenen observaciones, utilizando FirePath, o algo que es muchísimo más complejo y muy pocos usan, que es Structure Maps. La más fácil y completa para implementar es FirePath, ¿m? En términos de costo-beneficio, y vos tenés que definir el contexto inicial, qué parámetros les querés poner, básicamente cuál es el paciente, cuál es el encuentro, como datos básicos para que sepa este servicio qué es lo que tiene que rellenar, de dónde sacar la información. Y bueno, a partir incluso de esos parámetros adicionales, vos podrías autollenar algunas otras cosas, como por ejemplo todas las alergias que tenga o alguna observación, utilizando como referencia el identificador del paciente. Entonces, vamos a ver si puedo abrir otra ventana, perdón, y ven ahí, ¿no? Sí.
Sí, Bien, y entonces el cuestionario yo le voy a definir con algunas extensiones, digamos, el paciente, yo necesito un paciente, un encuentro, un practitioner, y después en los ítems que yo quiero que se llenen, le voy a poner una expresión de FirePath. ¿Por qué? Porque con cada variable que yo le doy, digamos, de contexto, me va a permitir acceder con FirePath a ese paciente, por ejemplo. Entonces yo puedo venir acá y hago un populate, tengo que mandar un parámetro, es un post con un parámetro con los datos básicos, cuál es el paciente, ¿sí? Cuál es el encounter y cuál es el practitioner, y se va a rellenar. Entonces, yo acá ya puedo directamente ahorrarme mucho trabajo. Incluso puedo permitir que algunos datos que se llenaron sean obligatorios o que los pueda cambiar el paciente o no. Entonces, si yo pongo algunos datos acá, así de prueba nomás, ahora vamos a ver algunas reglas adicionales de validación igual. Y entonces lo puedo editar y acá se le cambió la edad del paciente. Em, y como vemos, mira, en el Firestore este paciente existe, ¿sí? Y acá vemos que no lo guardamos todavía y tiene una fecha de nacimiento incorrecta que es de 1980. Esto está corriendo e implementado sobre la Gel Therapy, que después podemos hablar un poco de los desafíos de esa implementación. Pero después para mí la parte como más innovadora y que es muy nueva es la parte de extracción a partir de ese cuestionario response que vimos, ¿sí? Yo puedo configurar en el cuestionario cuáles son las reglas para, dependiendo de cada ítem del cuestionario, poder generar recursos FHIR específicos a partir de un cuestionario response. Y hay cuatro métodos para configurar el cuestionario, pero en particular vamos a ver el basado en templates, que esto es nuevo. De hecho, la guía oficial iba a salir en septiembre y se atrasó. Supongo que el release, que es la versión 4, sale el mes que viene. Pero ya, por ejemplo, Hell Samurai ya hizo la implementación de esto basado en templates. Entonces, lo que te va a hacer el Stack es recibe un cuestionario response y te va a generar un bundle con los recursos Fire. Y entonces vos ya tenés definido el modelo de datos desde el momento que generás y diseñás el formulario. Vos diseñás el formulario, el cuestionario y ya sabes cómo es que se va a ingestar esa información en tu Firestore. Y en el Template Based Extraction, lo que tiene de bueno es que vos podés poner recursos contenidos adentro del cuestionario, que son básicamente templates o ejemplos de recursos Fire que se adaptan a tu guía de implementación o a lo que vos querés modelar. Y ahí, a través de tres extensiones en particular, vos podés dar todas las reglas de configuración que se hacen con Firepack. Incluso puedo generar como alguna lógica para, bueno, para cada ítem del formulario generar un recurso Fire, por ejemplo, en solicitudes de laboratorio, o que me las apile todas juntas, por ejemplo, en otro caso de identificadores, etcétera. Y después hay otras dos extensiones que no las vamos a ver ahora por tema de acotar un poco, digamos, pero después les voy a pasar un link con alguna documentación que armamos y el código de Sushi para que puedan, si quieren, probarlo en otro lado. Pero básicamente la extensión más importante es esta, que uno pone en los recursos, ¿sí? Por ejemplo, en el subject, y acá le puedo poner una expresión de FirePath para que me rellene el campo. Y vean cómo en las extensiones que son datos primitivos, perdón, en los campos que son primitivos, tengo que poner un guión bajo, porque el effective datetime es un string. Entonces, para configurar una extensión, tengo que hacer este como pequeño lenguaje. Es lo único así como raro que uno ve, digamos, así de entrada, pero después rápidamente lo entiende e incluso en Sushi se ve bastante bonito. Entonces, perdón que lo abro y lo cierro otra vez, pero a veces, como esto corre local, a veces el local storage me lo trabo. No llegamos a corregirlo. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de un extract, ¿sí? Que además tiene un populate, que ahora lo vamos a ver. Siempre es importante, si vas a hacer el extract, primero tener el contexto del paciente y todo para vos poder hacer bien las referencias, si no es como que te quedás a medias. No, no, vas a poder generar un bundle, pero no vas a poder asociarlo con la información que ya existe. Y acá, por ejemplo, pones la extensión extract value y la expresión de FirePath, ¿sí? Donde vos definís, digamos, acá tenés el recurso contenido, es un recurso patient, ¿sí? Donde vos definís, pues acá es un template de ejemplo, ¿sí? Una guía de implementación 100% de ejemplo. Y vas poniendo las distintas reglas para que se llene. Entonces, si yo lo visualizo acá y hago un populate, puedo ver que se rellenan algunos campos, ¿sí? Esto, por ejemplo, que era 89, bueno, este justo campo no se guarda la edad, se guarda la fecha de nacimiento. Y bueno, qué sé yo, le pongo acá algunos datos.
le añadimos una alergia rápido y le añadimos un medicamento, no sé, amoxicilina, cada 8 horas, vía oral. Y entonces lo guardo. Acá yo tengo mi cuestionario response, ¿sí? El servicio de extract, utilizando el cuestionario y el cuestionario response, me va a generar un bundle. Tiene que devolverme un bundle. Entonces yo le mando esas dos cosas al servicio de extract. Acá está, por ejemplo, cada 8 horas, amoxicilina. Vamos a intentar a ver si funciona. Bien, entonces ahora yo podría ver acá que hay un bundle, ¿sí? Que tiene el recurso patient, incluso acá está Mario Vargas Llosa, ¿sí? Incluso como este recurso ya existe, me está poniendo un put acá, lo voy a editar, ¿sí? Y acá tengo el resto de las observaciones, que a ver si los podemos visualizar bien. Acá están. Y así podemos ver, estos son los recursos que se generaron, digamos, en Fire, y no sé, puedo ver directamente el medication request y ver que efectivamente acá quedó mapeado. Básicamente, con un montón de extensiones que pongo en los templates con Firepath, yo puedo ir rellenando cada uno de los campos. Bien, y después puedo agarrar y ingestar este bundle en el Firestore. Vamos a validarlo y ver si lo podemos ejecutar. Para que vean que este, ese bundle funciona, digamos, y obviamente esta guía de implementación no tiene ninguna restricción, pero acá tenemos 13 y 13. 3 y 13 el bundle y con los recursos probablemente si se ejecutó correspondientes. Entonces, esto al momento de diseñar el formulario directamente ya podés definir cómo se va a ingestar esa información en recursos únicos en Fire y eso creo que es complejo la curva de aprendizaje de este estándar, pero facilita muchísimo las cosas. Pero nosotros no nos quedamos ahí porque si nosotros vemos en el cuestionario, vamos a ver que hay un montón de cosas que yo puedo hacer, como por ejemplo, no sé, poner una fecha. Primero que acá yo estoy poniendo peso y altura y el body mass index lo tengo que poner yo a mano y esto puede ser un error, puede ser que ponga mal el dato. En la fecha de inicio puedo poner alguna restricción, por ejemplo, que sea solo hoy o que no sea en el futuro la fecha de inicio un reposo médico. O, por ejemplo, que la fecha de inicio no sea mayor a la fecha de fin, porque si no ahí, cuando yo esto lo guardo en un value period, el servidor Fire va a explotar y me va a dar un error. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con que sí o sí teníamos que incorporar como ciertas reglas de validación, ¿sí? Que básicamente eso se hace con la extensión Target Constraint. Esto es lo único que no pudimos validar en otro form filler. Eso es lo que les quería mostrar, me había olvidado. Yo les puedo mostrar este recurso extract questionary, ¿sí? Y puedo entrar al laboratorio de uno de los coautores de este estándar, ¿sí? Que es Brian Postlewhite. Pongo mi questionary y acá lo veo y se renderiza y se tiene que renderizar exactamente con el diseño, obviamente, de esta librería. Y si lo pongo para esta. Esta me pide que primero lo prepopule. Puedo prepopularlo con otro código, digamos, específico. Y acá veo que está el formulario con el diseño, por ejemplo, de la librería open source de Australia. Y acá, si yo lo lleno también, puedo ver efectivamente que me va a generar el extract. ¿Sí? Esto también en esta plataforma genera el extract. Ahora, por cuestiones de tiempo, igual tenemos tiempo porque lo puedo llenar y esto me debería generar en otro entorno completamente distinto de justamente los creadores de este estándar. Acá pongo que muestre la respuesta. Me debería extraer y devolverme un bundle, que efectivamente acá está. Esta plataforma fue clave, esta herramienta, para nosotros poder validar que efectivamente estábamos haciendo algo acorde a lo que está especificado y no mandar fruta, básicamente. Así que bueno, respecto a las reglas de validación, voy a volver a abrir y cerrar, perdón por ese detalle. Les muestro un poquito por qué son importantes y qué es lo que implementamos. Las restricciones en particular. Hay dos cosas en particular. Yo puedo para un cuestionario generar como especies de variables a las cuales yo puedo acceder en cualquier parte del formulario. Entonces estas las seteo en la raíz o en un ítem, pero en la raíz del cuestionario. Entonces acá el weight, que es el peso, accede a este recurso en particular y yo lo puedo utilizar para hacer cálculos en otro lado. Entonces eso es lo que va a generar. Y después
tengo otras extensiones, que es el Target Constraint, ¿sí? Donde yo puedo generar errores customizados con determinadas reglas que básicamente se configuran en Firepath. Esta justo es medio complicada, pero hay otras reglas que después podemos ver que son más sencillas. Entonces, en ejemplo de restricciones, acá yo puedo escribir mi nombre y está todo bien, pero si yo pongo números, me dice no se puede ingresar números. Una validación súper básica, pero ustedes tienen que saber que los que llenan esto en general están cansados y se quieren ir a su casa y si viste 30 pacientes en un día, se van a generar errores. Entonces acá yo puedo poner que haya números máximos o mínimos. Eso se puede hacer directamente en el estándar, ¿sí? Y después reglas, por ejemplo, que si yo cometo el error de poner ibuprofeno 2 veces, que me aparezca que no se puede ingresar 2 veces. O si yo quiero poner que la edad de inicio de la menstruación fue, poner ejemplo, a los 22 años, la menopausia no puede ser anterior a eso, entonces me va a arrojar un error. Como que eso nosotros lo vimos que era como súper importante para poder dejar de generar errores. Y esto para nosotros súper útil. Que haga cálculos automáticos. El tema con la limitación que tenés es que tiene que ser una expresión de Firepath, entonces no podés hacer cosas súper grosas. Por ejemplo, yo peso 90 kilos, mido 1,81, así que tengo 27 de IMC. Y después cosas como validación, por ejemplo, que no puedo poner una fecha inferior si voy a indicar un reposo médico, tiene que ser solo a partir de hoy. Y una fecha, por ejemplo, no puedo poner una fecha que sea anterior a la fecha de inicio, por ejemplo. Esto es clave para algunos campos en particular porque si no la información cuando vos la modelás en un recurso en particular, el servidor directamente te la va a rechazar. Así que bueno, eso es un poco lo que vimos que era necesario como para poder implementarlo en un contexto de telemedicina, que obviamente es una medicina quizás de menor complejidad, ¿sí? Pero hay varios desafíos, digamos, la especificación es muy amplia y cuando uno la lee hay un montón de métodos para hacer el extract o el popule y todo. Nosotros sugerimos estas dos que estamos utilizando porque son las que en términos de costo-beneficio son las que más rápido se pueden implementar y que son flexibles para distintos casos. Siempre hay que arrancar por lo necesario, ¿sí? Y acá creo que es fundamental tener un formulario que ya haya sido validado previamente, ¿sí? Que lo hayan usado clínicos. Nosotros, con quien desarrollamos esto, ya habíamos tenido la experiencia de un formulario bastante complejo, ¿sí? Que con 6.000 consultas que habían sido satisfactorias. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, implementemos Extractor Data Capture para ese cuestionario y después, obviamente, le fuimos agregando el resto de los componentes que necesitábamos. Acá como hay como desafíos que el método extract o el populate, que yo sepa, muy pocos servidores o ninguno lo soporta y no sé si soporta el método de template porque es muy nuevo. Eh, pero está súper especificado, digamos, qué es lo que tiene que hacer. Está la receta en la guía de implementación paso a paso. Nosotros seguimos esos pasos, lo probamos con el laboratorio de ellos y tuvimos buen resultado. Y bueno, es necesario contar con operaciones de terminología porque si vos querés listar value sets o otras cosas, vas a necesitar servicios terminológicos o implementar esta operación. Por ejemplo, la Helker API no tiene ninguna capa terminológica, entonces el expand tuvimos que hacer una implementación custom. Y bueno, en el caso de que sea multidioma, no hay nada definido en este estándar. Creo que va a ser raro, igual pensando en Latinoamérica sería predominantemente español, pero bueno, habría que desarrollar algo custom. Creo que el desafío más grande que vemos acá es que empezar a armar una comunidad que vea esto, que si quiere implementarlo tenga como un camino más rápido, más fácil, ¿sí? Que no tenga que pasar por el proceso. Unos 8 meses llevamos trabajando con esto. Eh, Hay secciones del formulario que se repiten, que eso vimos. De hecho, con uno de los creadores hablé con Lloyd Mackenzie, lo primero que me preguntó fue si ya habíamos implementado Modular Forms, que es básicamente que yo haga como, por ejemplo, la parte de datos filiatorios, que directamente la ponga en un cuestionario y entonces esa parte de datos filatorios, si yo tengo 50 cuestionarios, no tengo que editarlo en todos lados, sino que edito en un solo lugar. Y después hay una operación que se llama Assemble, que está definida en el estándar, donde puedo generar como ir armando dinámicamente el cuestionario en base a determinadas reglas.
Eso lo vemos como algo más lejano, no estamos en ese nivel como de madurez como para pensarlo y en este momento con un caso de uso específico. Y bueno, después el estándar recomienda utilizar métodos de autenticación justamente estándar como Smart on Fire, ¿sí? Y acá nosotros lo vemos, y esto lo vamos a hablar en la próxima charla del otro proyecto en que estuvimos trabajando. Dejar en un cuestionario todas las reglas de cómo se van a ingestar los datos es complejo. Para nosotros hay que agregar una capa adicional de armonización porque hacer toda esa lógica de puts o no, edito este campo, este otro no, es complejo de armar en un cuestionario, se puede. ¿Mm? Y bueno, ¿dónde está la IA en todo esto? Lo pongo porque dije, che, no estoy hablando nada de IA. Bueno, esto no tiene nada de IA. Igual recuerden que si los datos no son de buena calidad, cualquier solución de IA que hagamos, y más en salud, va a ser muy difícil de implementar adecuadamente. Pero lo que vimos que se está haciendo es utilizar Ambient IA para popular campos del formulario en real time. No vimos ninguna demo en vivo, pero escuchamos que se está haciendo. Nosotros estamos viendo si podemos hacer algo piloto en eso. Y lo que vimos que mostraron en Hell Samurai es, por ejemplo, que transforman los formularios en papel a partir de un PDF en un cuestionario muy bonito. Y después tienen como todo un form designer, un diseñador de formularios donde los equipos clínicos pueden, más clínicos por así decirlo, no tan técnicos, sin tener que hacer JSON difíciles o cosas raras, pueden interactuar. Así que bueno, como conclusión. El estándar permite hacer el flujo completo de la captura estructurada de datos. Es factible su implementación en diversos entornos, ¿sí? Ya hay muchísimos casos de uso, obviamente en la región no tantos. Eh, Se puede renderizar o embeber la aplicación en distintos lugares, digamos, en distintos sistemas, y que por detrás sea un cuestionario y el que está usándolo jamás se entera. El uso de templates para mí vino a ser como una gran herramienta para agilizar el proceso porque realmente le agrega valor y es fácil para alguien que ya trabaja en Fire generar templates, es muy intuitivo. Y bueno, creo que el desafío va a ser contar con herramientas open source en LATAM para los distintos casos de uso, así que será para charlar mucho tiempo. Le dejamos todos los ejemplos que mostré, les paso acá el link con una guía de sushi que pueden compilar y tienen todos los cuestionarios con las reglas y un mini tutorial que armé, sí, con algunas otras cosas por ahí no vimos, que es dos extensiones que están definidas en el extract, con todo el código de sushi. Así que bueno, un poco esa era la idea de mostrar nuestra Genial, Nico. experiencia en esto.